Hola a todos, muy buenas, bienvenidos al canal Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales del grupo de investigación del mismo nombre de la Universidad de Cádiz. Les habla el doctor Carlos Mascarillas Pérez Íñigo y hoy la profesora doctora Ana Isabel Vázquez Mejías y yo vamos a exponerles el capítulo 11 de la serie Sistemas de Gobierno del Buque y va a tratar de la maniobrabilidad del buque, es decir, ver si un buque es estable o si tiene algún tipo de deriva por su diseño o por su carga. Les recordamos que tanto la profesora doctora Mesa Vázquez Mejías como yo pues pertenecemos al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz en España. Vamos a utilizar mi tesis doctoral que pueden ustedes descargar en la dirección que tienen aquí a la derecha. Aquí pueden descargar la tesis completamente gratuita pulsando en este enlace y ocupa pues 2,57 megabytes. Cosas de los años 96. Esta tesis fue dirigida por don Manuel Jesús López Sánchez, el doctor don Manuel Jesús López Sánchez y el doctor Ricardo Hernández Molina, dentro del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de Señal y Comunicaciones, y se denominaba, o se titula, mejor dicho, porque aún se titula, Aportaciones al análisis de la dinámica de un buque y sus sistemas de gobierno mediante un simulador de navegación. Vamos entonces a ello. La misión de un buque es específica según su uso, aunque pueden generalmente dividirse en mercantes, de guerra, pesca y recreo. Todos ellos tienen en común dos propiedades. En primer lugar, la capacidad de trasladarse por la superficie de la mar y en segundo lugar, que todos los buques, para cumplir su misión, deben llegar al punto de destino, ya sea el puerto donde cargarán o descargarán las mercancías, una zona de combate o patrulla, una zona de océano donde se supone que hay peces, o simplemente desplazarse por placer entre dos clubes náuticos. Sin la capacidad de poder llegar al punto de destino, la bondad del sistema buque queda mermada en un alto porcentaje, debiendo repararse el sistema de gobierno del mismo, ya que es la segunda pieza clave para poder realizar la misión encomendada. El Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar denomina buque sin gobierno a aquel que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este reglamento y por consiguiente no puede apartarse de la derrota de otro buque. Es decir, que dicha circunstancia no es habitual y se desconoce a priori, como puede ser la rotura de las máquinas, el fallo del sistema de gobierno, la rotura del aparejo, el garreo de las anclas, un velero con viento en calma, la rotura de los remos, etc. Es algo fortuito y no se sabe qué va a pasar, pero de pronto ese barco no puede maniobrar a su antojo. Todo lo que digamos aquí es completamente teórico, dado que no todos los barcos maniobran igual. Por esa razón hay que hacerle a cada uno una serie de pruebas para ver si maniobran mejor o peor o qué defectos tienen. Es importante que un buque sea estable en lo que se refiere a su rumbo para que no esté actuando siempre los relés del autopiloto, del control de servotimón, que como decíamos en otros capítulos, al final acaban saltando chispas y desgastándose los contactores. Dentro de que podamos estar en el mismo barco y siempre trabajando en el mismo barco, también se diferencia la maniobrabilidad dependiendo si va en lastre o si va en carga. Imagínense ustedes un petrolero de 360.000 toneladas que tenga 20 metros de obra viva cuando va en carga. No maniobra igual que cuando solo tiene 10 metros de obra viva cuando va en lastre. Entonces, bueno,
hay que conocer, los capitanes deben conocer a sus barcos antes de tomar el mando, y por eso normalmente pasan unos días antes, por decirlo así, de segundos capitanes, aprendiendo el capitán al que se está relevando antes de cederles el mando. Otras veces no hay tiempo en el relevo para las prácticas, por decirlo así, del nuevo capitán, y entonces, bueno, pues tiene que hacer una serie de maniobras para ver cómo responde ese barco. Cuando nos referimos a que tenemos que gobernar un buque, significa que ese barco tiene arrancada y se desplaza. Si el barco no tiene arrancada, si no tiene capacidad de moverse avante o atrás, no podemos hacer nada con los elementos de gobierno del buque. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los movimientos del buque. Suponemos que el barco es un sólido rígido, algo así como una viga, y que dispone de 6 grados de libertad, 3 de traslación a lo largo de los 3 ejes y 3 de rotación sobre dichos 3 ejes, por lo que se pueden referir las ecuaciones de movimiento del mismo fijando dicho sistema de coordenadas en el buque, lo cual es ventajoso al aprovechar la simetría del mismo. Los movimientos de traslación se denominan avance, deriva y empuje vertical. Vamos a verlos aquí. Avance, que sería la U en el eje X, deriva, que sería la NU en el eje Y, y el empuje vertical, que estaría justo debajo del puntero rojo. Los movimientos los movimientos de rotación son la rotación sobre esos ejes. Si estamos sobre el eje Z, la rotación sería R, equivalente a la guiñada. Si estamos sobre el eje X, sería el balance, y sobre el eje Y sería la cabezada. Si nos ceñimos al movimiento en el plano horizontal, se puede simplificar el movimiento del buque y el modelo de buque eliminando el empuje, que es el mantenernos en la flotación, el balance sobre el eje X y la cabezada sobre el eje Y. Las variables utilizadas para describir el movimiento horizontal de un buque se muestran en la figura que tenemos a la derecha. La proyección total del buque, V, en los ejes X e Y, se denomina velocidad de avance, U, y la velocidad de deriva se denomina NU. La velocidad de giro o caída se denomina R, la caída del barco, hacia un lado, hacia la banda. El rumbo del buque se designa como psi y el ángulo de pala del timón se designa como delta. Sobre los movimientos del buque haremos un capítulo extenso, con lo cual no vamos a hablar del tema en este momento. Vamos a pasar a definir lo que es el sistema de gobierno del buque. En mi tesis doctoral lo que hicimos fue tomar datos de la dinámica del barco, el buque Ciudad de Zaragoza, de la compañía Transmediterránea, allá por 1994, y tomar todos los datos que pudimos de los planos y calcular las obras vivas, las obras muertas, con el fin de poder introducir todos los datos: pala de timón, hélices, diámetro de la hélice, número de palas de la hélice, todo, absolutamente todos los datos que nos pedía el simulador de navegación Atlas STN Electronics, que estaba dotado en 1995 el Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos de Cádiz. Y una vez que introdujimos esos datos del barco dentro del simulador,
hacer las maniobras que teníamos grabadas con el barco real y también aquellas que nos daban la teoría que podía ser un buen sistema de identificación de la dinámica de ese barco. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer al tener los planos fue calcular las secciones sumergidas desde la primera cuaderna, que es la de popa, hasta la última, que es la de proa, con el fin de poder saber qué volumen desplazaba el barco y cómo se resistía al avance, es decir, la forma de la carena del barco. Hay varios métodos para calcular esa superficie sumergida, que sería, por ejemplo, esta, y como tenemos los datos aquí ya sería 0, pero a 1 metro de profundidad tenemos un dato, a 1,5 metros otro, a 2 metros otro, a 3 metros, 4, 5, así. Esos puntos, pues no es lo mismo calcularlos, esta superficie sumergida, con este perfil que con este. Entonces, uno de los sistemas que se utiliza es el método de los trapecios, que nos dice que el área sumergida en metros cuadrados es la altura partido por 2 y ahora por esta expresión. La línea de aguas 0 más 2 veces la línea de aguas 1 más 2 veces la línea de aguas 1,5 más 2 veces la línea de aguas 2,5 más 2 veces, perdón, la línea de agua 2 más 2 veces la línea de agua 3 más 2 veces la línea de agua 4 más 2 veces la línea de agua 5 más solo una vez la línea de agua 6. Claro, Simpson utiliza una aproximación con un polinomio cuadrático, de tal manera que utiliza subáreas y con esas subáreas ajusta los valores más afinadamente, de forma simultánea, utilizando 3 líneas de agua, ¿vale? Y entonces, en este caso, en vez de h medios usa h tercios y la expresión de la línea de agua 0 más 4 veces la línea de agua 1 más 2 veces la línea de agua 1,5 más 4 veces la línea de agua 2 más 2 veces la línea de agua 3 más 4 veces la línea de agua 4 más 2 veces la línea de agua 5 y solo una vez la línea de agua 6. Con lo cual, lo que nos pasa es que hay una diferencia mayor en las cuadernas centrales. Por decirlo así, es la mayor forma de cajón, la parte de cajón del barco, ¿no? De la hora viva. Mientras que en lo que son los finos, por la perpendicular de popa y la perpendicular de proa, si se fijan, no hay tanta diferencia. En los finos no hay tanta diferencia, pero en la parte ancha del fondo, la parte de cajón, sí. Ahí sí que se aprecia en la línea de la cuaderna 55 y cuaderna 50, pues 8 metros cuadrados de diferencia. Hay otro método distinto, que es el de Romberg, el cual utiliza a Simpson, pero le mete unos porcentajes distintos, constantes, que depende del número de iteraciones efectuadas en el cálculo. Y aquí tenemos la tabla de el parámetro que se metió en el simulador, el porcentaje de, o más o menos, por decirlo así, la cuaderna, el porcentaje del buque, la cuaderna. Por el método de los trapecios, por Simpson, la diferencia que le habíamos dado antes, el cálculo por Romberg
y fijémonos que la diferencia de romber y trapecios aún es más grande el error en metros cuadrados en la parte del cajón, la parte ancha de la obra viva del buque, y con Simpson se ajusta muy bien en la parte de popa, el fino de popa, y también hay mayores errores, mayores diferencias en el cálculo con los trapecios y con romber, y va ganando, por decirlo así, Simpson. Son los datos que metimos en el Ciudad Zaragoza 2, metimos el trapecio, el 3 metimos romber y 4 metimos Simpson. Las pruebas de identificación de dinámica del buque sirven para obtener una idea del grado de estabilidad en los planos horizontales y verticales, así como la capacidad del buque para mantener el rumbo que se le fija. Además, los experimentos que aquí se citan están destinados a dar una medida cuantitativa de la capacidad del buque para mantener el rumbo y para cambiarlo. Estas capacidades dependen de la magnitud y frecuencia de los momentos de guiñada y balance para perturbar la derrota fijada. El carácter de la respuesta del buque con los controles fijados para contrarrestar dichas perturbaciones. La velocidad de detección del error provocado y la velocidad de reacción para corregirlo. El tiempo que transcurre desde que el sistema reacciona ante el error hasta que la pala se introduce a la banda necesaria para su corrección. Y finalmente, la magnitud de la fuerza de control ejercida por el timón sobre el buque. Aquí tienen ustedes lo que se llama una gráfica de estabilidad realizada en la maniobra de espiral. La maniobra de espiral, según Dieudonné, se utiliza para determinar la característica de estabilidad en la maniobra del buque y consiste en: se hace que el buque navegue avante en línea recta y a una velocidad determinada durante un cierto tiempo. Cuando el capitán lo ordene y esté clara la maniobra y no haya barcos cerca ni el fondo cerca, se introduce la pala del timón un ángulo delta, por ejemplo de 15 grados, y se mantiene allí mientras varíe la velocidad de caída del mismo. Una vez alcanzado el estado estacionario, se mantiene durante un minuto. ¿Cómo sabemos qué velocidad de caída tiene el barco? ¿O por qué varía esa velocidad de caída? Bien, los barcos suelen tener un instrumento que se llama ROT, Rate of Turn, velocidad de caída, velocidad de rotación, ROT, Rate of Turn, y mientras metemos 15 grados a una banda, se deja fijo ahí, y entonces veremos que varía la velocidad de caída desde 0 a la banda que hemos metido hasta ciertos grados, ¿no? 1, 2, 3 grados por minuto. Entonces, cuando se queda estacionario, se mantiene en ese punto un minuto. Y a continuación se reduce el ángulo de metida de pala 5 grados y se aguanta en esa posición hasta que se vuelve a alcanzar el estado estacionario. Y se vuelve a esperar un minuto. Se repiten así los pasos de 5 en 5 grados para diferentes ángulos de pala hasta alcanzar los 15 grados de metida a la banda contraria. Y una vez conseguido a llegar hasta el final, se vuelve a comenzar el proceso hasta que se llegue a la metida inicial. Nosotros estamos navegando, metemos 15 grados a una banda, el barco empieza a caer y se va manteniendo y se le va quitando de 5 en 5 grados. Aquí estaría para el medio, se mete a la otra banda, empieza a caer y gira, eso ya
la metida hasta 15 grados y ahora se le empieza a quitar de 5 en 5 grados hasta que queda a la vía y se empieza a meter a la banda del principio. Y otra vez gira sobre sí mismo y ya cuando hemos conseguido que se estabilice, se acaba la prueba. En este caso, pues lo que hemos hecho ha sido meter a estribor. Metemos a estribor, cambiamos a una banda, hacemos un círculo completo, sigue haciéndolo porque aquí vamos a 15 nudos en vez de a 10 y según vamos quitando la pala a babor y vamos llevándola al centro, va abriendo la espiral. Estamos con timón a la vía y metemos a babor. Metemos a babor a 15 grados, coge velocidad de caída, aumenta la velocidad de caída, hace el círculo más pequeño y empezamos a quitar pala. Al quitar pala, abre la caída, la pala se va hacia el medio y estamos con timón a la vía y ahora volvemos a meter a babor para llegar al principio y acabar la espiral de Dione. Cuanto mayor velocidad tenga, más pinta de cuernos de carnero o de cuernos de búfalo tiene. Mientras que si se va despacito, pues es más estirada la curva. Con este procedimiento se obtiene una espiral que define la velocidad de caída del buque en función de la metida del timón. Si se trasladan los datos obtenidos a una gráfica, se consigue una indicación de estabilidad del buque con el siguiente criterio. Si coinciden los valores de babor y estribor, si coinciden los valores de babor a estribor y a la inversa, en consecuencia la gráfica obtenida es una línea perfecta, que sería esta de aquí, más o menos. Se dice que el buque es estable y se dice que el índice de estabilidad es negativo. En cambio, si las dos figuras presentan las dos líneas un ciclo de histéresis, que es lo que se llama esto de acá, se dice que el buque es inestable, dado que no coinciden, y el índice de estabilidad es positivo. La altura y la anchura del ciclo mide el grado de estabilidad, de manera que cuanto más ancho sea el ciclo de histéresis, más inestable es el buque. La existencia del ciclo de histéresis demuestra que cuanto la pala del buque se encuentra al medio, la velocidad de caída no es cero, lo que causaría un cambio de rumbo continuo en el buque, aunque el buque no meta la pala a ninguna banda. En ese caso, se podría dar cuando el sistema de control no es capaz de detectar el cambio de rumbo del buque por pobreza de sus sensores o por falta de ganancia de los detectores de error, con lo que se produce una banda muerta en el sistema de control y una estabilidad marginal, que se traduce en que se pueden dar dos o más velocidades de caída con una misma posición de timón, e incluso pudiera darse el caso de que el buque caiga a la banda contraria a la que se mete la pala. Las consecuencias obtenidas mediante las pruebas realizadas con la maniobra de espiral son independientes de la velocidad del buque para velocidades medias y bajas. Otro dato obtenido de la gráfica consiste en la simetricidad, o no, de los valores de caída del buque. En este caso no serían simétricos porque cuando estamos a cero, con la timón al medio, se ve que hay velocidad de caída a estribor. Si la gráfica es simétrica, se dice que el buque es simétrico dinámica y geométricamente con respecto al plano XZ, es decir, en vertical, a la crujía. Sin embargo, los buques no tienen por qué ser dinámicamente simétricos con respecto a ese plano cuando disponen de un número impar de hélices o cuando disponiendo del mismo número par de hélices no giran en sentido contrario y a la misma velocidad angular, que es lo que se apreciaría en esta figura.
Tenemos dos hélices, pero o una gira más rápido que otra o no giran en sentidos contrarios. Para conseguir un estudio exacto de la estabilidad dinámica del buque, es aconsejable permitir que la pala del timón se mantenga en su posición el mayor tiempo posible, después de alcanzar el estado estacionario, lo cual implica un incremento en el tiempo del experimento. Hay otra maniobra que es la maniobra de zigzag, también llamada de sobreimpulso de Kemp. Los resultados de esta maniobra son indicadores de la capacidad que tiene el timón para controlar el rumbo del buque, siguiendo el procedimiento típico siguiente. Hacemos que el buque navegue avante, en línea recta, y a una velocidad determinada durante un cierto tiempo. Metemos el timón a una banda al máximo o una cantidad predeterminada, por ejemplo 20 grados, y lo mantenemos allí hasta que se produzca el cambio de rumbo que se desee, por ejemplo 20 grados. Luego se mete el timón a la banda contraria y lo mantenemos allí hasta que se deshaga el cambio de rumbo. Esta sería la maniobra de sobreimpulso. Si se desea completar la maniobra de zigzag, volver a meter el ángulo del timón 20 grados a la banda inicial y repetir los tres primeros puntos durante 3 o 4 veces. Se puede hacer durante más tiempo o menos tiempo. Normalmente se suele utilizar 20 grados o menos. ¿Por qué? Porque si metemos el timón al máximo, cuando el barco está navegando avante toda, por ejemplo, podemos provocar una reacción del agua sobre las hélices que sea un poco exagerada y hacer que salten las seguridades de los motores principales, soltando una llamarada porque tienen una sobrepresión. Entonces, estas pruebas de sobreimpulso no se deben hacer avante toda y se hacen avante toda no metiendo la pala al tope, porque hasta los topes, porque sigo diciendo, aparte de perder velocidad, vamos a poder hacer que salte la seguridad de los motores. Las principales medidas que se obtienen son el tiempo que se tarda en alcanzar por segunda vez el rumbo inicial, lo que indica la habilidad del buque para cambiar rápidamente de rumbo o efectividad de la pala, el ángulo de sobreimpulso en la guiñada y la desviación del rumbo obtenida al realizar la prueba. Las dos últimas medidas son medidas numéricas de la cantidad de anticipación requerida al timonel para la operación en aguas restringidas o en canales angostos. Varios autores deducen que la magnitud de la guiñada decrece con el incremento de la estabilidad dinámica y aumenta con el incremento de la efectividad del timón. Es normal. Si el barco es estable, tiende a no guiñar. Hombre, una cosa es que tengamos la mar por la mura. Entonces sí, si tenemos la mar por la mura, no nos queda más remedio que poner la caña permanentemente automática en autopiloto o bien estar gobernando con la rueda. Y también aumenta la estabilidad con el incremento de la efectividad del timón. Si el timón es bueno, pues el barco se mantiene estable en su rumbo. Pero si el timón es pequeño, pues tenemos problemas, porque no vamos a poder controlar los errores, deshacerlos. Para eso os recuerdo en esta misma serie, en este mismo canal, el capítulo sobre el timón. Por otro lado, la anchura del sobreimpulso en la derrota prevista decrece cuando se incrementa la estabilidad dinámica y la efectividad de la pala. Claro, si el barco es más es estable, pues ese sobreimpulso no lo vamos a va a ser más pequeño.
La maniobra de zigzag es dependiente de la velocidad del buque, ya que el tiempo que se tarda en alcanzar un rumbo dado disminuye cuando ésta aumenta. El efecto de la metida de la pala sobre la velocidad del buque es considerablemente mayor cuanto mayores son ambos, como se puede ver en la figura 14. Tenemos aquí el rumbo, que está en negro, las metidas de pala a una banda y a otra. Sigo diciendo que no tiene por qué ser el mismo, durante el mismo tiempo mantener la pala a una banda. Lo que sí que hay que hacer es tomar los datos y luego analizarlos. La adquisición de datos en radioelectrónica es fundamental. Y luego tenemos lo que sería el sobreimpulso de la guiñada y el sobreimpulso en la anchura de la trayectoria. Bien, aquí tenemos un barco a 10 nudos y con cambios de rumbo o metidas de pala de 10 grados. Se ve que varía. Obviamente esto es el estrecho de Gibraltar, pero esta prueba está hecha en simulador, no está hecha en la realidad, ¿vale? Porque esto sería una negligencia por parte del capitán el hacer esto en el pleno estrecho de Gibraltar. Y lo mismo esta, que sería más rápida, a 15 nudos, pero con metidas de timón de más o menos 5 grados. Y aquí tenemos derrotas sucesivas con distintos ángulos de pala, donde estamos trabajando con 5 grados, luego pasamos a una metida de 20 grados, otras de 10, otras de 5, otra vez 20, giramos el barco completamente, estabilizamos, otras de 10, y teniendo datos de entrada y salida se puede calcular la dinámica del buque. La siguiente maniobra es la maniobra de la curva de evolución del buque. Cada capitán, según recibe el mando de un nuevo barco o ve que el barco ha sido cargado o descargado, si va en lastre o si va en carga, plena carga, media carga, sale de puerto y cuando tiene claridad en la maniobra y seguridad, no hay ningún barco en la zona, no hay bajos en la carta, pues lo que hace es que va dando avante y de pronto mete una banda para definir el radio de giro de ese barco. Yo digo que puede ser un barco nuevo para un capitán nuevo o puede ser un barco conocido, pero que las condiciones de carga y de calado han cambiado. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque llevar la pala del timón fuera del agua hace que el barco no responda igual que si va completamente sumergido. Bien, se empieza de la siguiente manera. Se avanza en línea recta, de tal manera que la aceleración transversal sea 0 y la aceleración angular sea 0. Es decir, vamos en línea recta y sin aceleración. Cuando se va de esta manera, con velocidad constante y en línea recta, se mete la pala a una banda. Cuando ponemos la pala a una banda, lo que pasa es que, bueno, pues la velocidad de aceleración transversal sigue en línea recta, sigue siendo 0. La aceleración de giro es distinta de 0 porque acabamos de meter la pala a una banda. La velocidad transversal sigue siendo 0 y lo mismo, por decirlo así, la deriva es 0 y la guiñada es 0. Cuando estamos en la parte 2, que es cuando ya ha reaccionado el barco, aquí hemos metido la pala pero no ha reaccionado el barco, reacciona el barco y cae justo a la banda contraria a donde hemos metido la pala y se produce lo siguiente. La aceleración transversal ya no es 0 porque estamos girando.
estamos derivando. Aparte, la velocidad de giro, la aceleración angular es distinta de cero, porque estamos girando. La deriva es distinta de cero y la guiñada es distinta de cero. El barco recupera y llega un momento en que gira, digamos, a 90 grados con respecto al rumbo inicial. ¿Vale? En este caso, cuando ya estamos cayendo, ya no hay deriva, no hay aceleración de guiñada, pero la deriva es distinta de cero y la guiñada al cambio de rumbo es distinta de cero. Y aquí se mantiene en estado estacionario y mediante la estela podemos calcular más o menos cuántos metros tenemos de diámetro entre un punto y otro punto del círculo y cuántos metros de radio, que sería la mitad. Y eso le indica al capitán a esa velocidad cuánto tiempo tarda en cambiar de rumbo 180 grados, 270 grados o solo 90 con el fin de evitar una colisión, por ejemplo. Lo cual es fundamental pues, en el estrecho de Gibraltar, en las entradas y salidas de puerto o en el Canal de la Mancha. La fase B1 dura desde que se empieza a introducir el timón desde el centro hasta la magnitud y banda deseada. La fase B2 es variable, permanece constante el ángulo de caña metido, pero aún no se ha producido el equilibrio dinámico entre las fuerzas que intervienen en la evolución. Es decir, nosotros estamos metiendo la pala, pero el barco sigue avante por su inercia. Es el caso B1. En el caso B2 empiezan a girar el barco, pero no está con el giro máximo. Empezamos a cerrar el círculo. Y en la fase B3 o uniforme se establece el equilibrio dinámico entre las fuerzas que intervienen en la evolución del buque, convirtiéndose el movimiento de este en circular y uniforme y reduciendo su velocidad en un 60%, que la que tenía al iniciar la evolución. Démonos cuenta que cada vez que metemos la pala a una banda, lo que estamos es frenando el barco. Entonces, si nosotros nos ponemos a darle vueltas al barco con la pala metida, se pierde velocidad y, según Bonilla de la Corte, un 60%. Aquí tenemos la misma gráfica y en este caso sería la metida de timón a una banda. Aquí tendríamos la guiñada, velocidad de guiñada y el cambio de rumbo en total, y a las aceleraciones del cambio del rumbo, ¿vale? Y de transversales, aceleraciones transversales. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con estas maniobras de identificación de la dinámica del buque. Decirles que siempre es bueno tener un sistema de adquisición de datos en el barco con el fin de luego poder analizarlo con el ordenador. Si no lo hay, pues tomar a mano metida de pala, tiempo y rumbo y luego pasar a una gráfica para analizarlo. Les damos las gracias por su atención. Por favor, si les ha gustado, no dejen de darle a me gusta o de suscribirse a nuestro canal. El próximo vídeo ya nos meteremos en berenjenales porque empezaremos a hablar de los autopilotos. Las transparencias del vídeo están disponibles en Rodin, el repositorio Rodin de la Universidad de Cádiz. Lo tienen ustedes aquí debajo, en handle.net. También está en la descripción del vídeo. Y pues nada, les agradecemos el que nos hayan aguantado, tanto la profesora doctora Isabel Vázquez Mejías como yo. Y nos pueden ver ustedes en nuestros canales de YouTube cuando todo lo demás falla, o el del grupo Señal de Sistemas y Comunicaciones Navales, así como en TikTok y en la página web cuando todo lo demás falla, webnode.es. Un abrazo y hasta la próxima. Un saludo a todos, lo mejor para ustedes.